qué nos sumergimos en agua? ¿Por qué reunirse a estudiar la Biblia? ¿Por qué cantar? ¿Y por qué orar? ¿Por qué domingo tras domingo ofrendar y tomar la cena del Señor? Amigos, contestaremos en este programa. Le rogamos mantenerse atentos. ¿Cómo hacerse cristiano o discípulo del Señor? Digan si la respuesta es A, solo creyendo; B, solo obedeciendo al Señor; C, solo orando. Volveremos con la respuesta. ¿Cómo hacerse discípulo del Señor? Esto se aprende del Señor mismo, y por eso debemos leer el Nuevo Testamento. Nadie puede hacerse discípulo del Señor a menos que oiga del Señor mismo. Su mensaje ha quedado escrito en el Nuevo Testamento. Él llama a la gente y la convierte en discípulos suyos. Los hace sus seguidores, esto es, cristianos. Aquí está el mensaje del Señor. Aquí está el verdadero discipulado del Señor. Pero nadie puede hacerse discípulo del Señor a menos que le crea al Señor todo lo que Él dice acerca de Él mismo, acerca de las promesas que tiene para aquellos que se convierten en sus discípulos. Los mandamientos del Señor también son cosas muy claras en el discipulado del Señor. Quien lee el mensaje del Señor para discípulos entenderá los mandamientos del Señor. Y sin estar dispuesto a obedecer mandamiento tras mandamiento de todos cuanto el Señor ha dejado para los cristianos, para sus discípulos, no pueden las personas ser verdaderos discípulos. Un discipulado con éxito es aquel que se desarrolla de acuerdo con las exigencias de nuestro Señor. El premio de un discípulo es el gozo, la satisfacción de haberse convertido en discípulo del Señor, de contarse en el número de los salvos, los redimidos, de tener como herencia la vida eterna después de haber alcanzado el perdón de sus pecados aquí en este mundo. El gozo que se desarrolla en el alma de un discípulo es aquel que implanta el Espíritu Santo desde el primer momento que una persona acepta seguir a Cristo. Pedro dijo que había que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:23 nos habla el apóstol Pablo del rico fruto que el Espíritu Santo da en el corazón de un discípulo del Señor, como el gozo, la paz, la fe, la templanza y otros atributos que hacen felices a los seres humanos. Mis amigos y mis hermanos en la fe, el verdadero discípulo del Señor ha creído todo lo que Jesucristo dijo en cuanto a Él mismo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 42, Jesús dijo a los judíos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido
y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Se le debe preguntar a la persona, ¿cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Observa usted que Jesucristo dice que Él salió de Dios? ¿Que Jesucristo es el Hijo de Dios? Esta era una pregunta muy importante cuando empezó a desarrollarse la iglesia y sigue siéndolo. Una vez que la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y claro que no podrá saber de esto a menos que vaya a las Escrituras y lea el mensaje que el Señor dejó para convertir a la gente. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en una ocasión se convierte un etíope en el libro de los Hechos, capítulo 8, y se le pregunta, le dice el evangelista Felipe, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y él confesó que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Procedieron, fue bautizado y se integró al discipulado del Señor. Se integró en el pueblo del Señor, se hizo cristiano. Fue convertido. Vino a ser predicador de la palabra como un discípulo del Señor. Dice la Biblia que él, después de haber confesado al Señor y haberse inmerso en agua, siguió gozoso su camino. Porque eso es, cuando una persona se convierte, el Espíritu viene al corazón y empieza a generarse el rico fruto del Espíritu. Esa es la recompensa inmediata de un verdadero discípulo del Señor. El gozo del Espíritu Santo con otras virtudes del Espíritu. Hay algo que también debe tomarse en cuenta. Jesucristo dijo, en cuanto a una persona que cree que Él es el Hijo de Dios, Él exige, si lo cree, confiéselo. Como dijo Pedro en una ocasión, tú eres el Hijo del Dios viviente. Nadie puede convertirse a Cristo a menos que confiese a Cristo como el Señor. Nadie puede hacerse discípulo del Señor a menos que lo confiese. Confiese que Cristo es el Señor. Ese es el Kyrios, el Señor. Mis amigos, en Mateo 10:32, Jesucristo dijo sus propias palabras en cuanto a la confesión de la fe en Él. Él dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Confesamos a Cristo. Confesamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Señor. Eso es garantía de que el Señor también nos va a confesar delante de su Padre. Algo que debe saber una persona, además de confesar que Cristo es el Hijo de Dios, es que Jesucristo mandó el arrepentimiento. En Marcos 1, 14, 15, el Señor empieza a predicar. Su ministerio, Él va recogiendo personas y de ellas va haciendo discípulos. Y nuestro Señor dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es, no puede fallar.
Nadie puede hacerse discípulo del Señor sin abandonar el camino de pecado y entrar por el camino de la santidad y la vida eterna. En Lucas 24:47 se recogen las escrituras en cuanto al arrepentimiento, escrituras del Antiguo Testamento, y dice que había quedado escrito que se predicara en Cristo el arrepentimiento y la remisión de los pecados, comenzando desde Jerusalén, que se predicara en todas las naciones. Este mensaje que se presenta para convertir gente a Cristo tiene este ingrediente importantísimo: el arrepentimiento. Jesucristo mandó que nos bautizáramos. Si una persona quiere ser discípulo del Señor, debe creerle, debe arrepentirse, debe confesar su nombre y debe sumergirse en agua. Marcos 16:15 y 16, mandó Jesucristo a predicar el Evangelio en todas las naciones, en todo el mundo, y bautizar, sumergir en agua a todo aquel que cree. En Hechos capítulo 2 se convierten como 3,000 judíos. En Samaria se convierten hombres y mujeres. Hechos capítulo 8. El etíope se convierte. Hechos capítulo 8. Y todos estos convertidos son inmersos en agua, de acuerdo con el mandamiento de Jesucristo, que hay que creer y ser bautizado. Y siguen los ejemplos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en cuanto a aquellos que se hacen discípulos del Señor, se hacen cristianos, se arrepienten y se sumergen en agua para el perdón de sus pecados. Y ahora, amigos, volvamos a la pregunta que hiciéramos: ¿cómo hacerse cristiano o discípulo del Señor? La respuesta es B. Jesucristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31.